espacio de debate, de encuentro, en un marco de respeto, buscando el crecimiento de todos, así que muchísimas gracias, doctor, por sumarse. Lo que vamos a hacer ahora es presentarlo, así que me permito compartir pantalla para contarles con quién nos vamos a encontrar hoy, que bueno, ya está presente, pero contarle a todos los que están acá quién es nuestro invitado. Así que, bueno, es un gusto entonces, en este marco, a los que están aquí y a los que están conectados de manera remota, presentarles al doctor Eduardo Arroyo Arellano. Qué hermosa foto sonriendo, doctor. Vamos a contarles que es doctor en Medicina y Cirugía, que es especialista en Cirugía General, magíster en Bioética y en Derecho Sanitario, y está diplomado en Bioética Clínica y ha estudiado en muchos lugares. También tiene actividades docentes, se desempeña como profesor de Humanidades Médicas. ¿Cuál? Eduardo, Claro. Padua. Bioéticas, Escuela de Medicina, en la Universidad de Médica y de Odontología y Bioética, en la Universidad de UTE, profesor de Bioética del Instituto Superior de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de Ecuador, y fíjense que arrancó en el 2005 y continúa, así que nos va a poder contar también un poquito de esa experiencia. En cuanto a actividades destacadas, vamos a contarles como dignidades relevantes que fue miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, también de la Asociación Interamericana de Gastroenterología, presidente del Subcomité de Ética Asistencial de la Universidad Central de Ecuador, también, y hasta hace poquito, atravesó la pandemia como presidente del Comité de Ética de la Universidad Central de Ecuador, como presidente de la Red Universitaria de Ética de Ecuador, actualmente es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética y continúa, ¿sí? Y, por supuesto, nos suena mucho su nombre de haber estado en contacto con FELAIBE, la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, del cual es miembro hace mucho. Fíjense que tuvo un mandato como vocal y actualmente es secretario. Y para seguir contándoles quién es el doctor Fernando, que nos acompaña, miren la producción científica que lo avala, 95 trabajos científicos originales y conferencias presentadas en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales, 35 artículos y capítulos de libros, publicados en diferentes espacios, libros, revistas nacionales e internacionales. Y también cuenta con varias membresías que avalan su trayectoria, ¿sí?, y su trabajo, en la sección ecuatoriana del International College of Surgeons, la Sociedad Latina de Cabeza y Cuello, la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, la Sociedad Ecuatoriana también de Bioética y la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética que mencionábamos antes. Antes de empezar, vamos a hacer como siempre, como en todas nuestras tertulias, tenemos la libertad de elegir una frase dentro del material que nos permitió, que nos brindó generosamente nuestro disertante experto de hoy. Sí, su trabajo está titulado Aspectos éticos en las prácticas de las especialidades médico-quirúrgicas, y dentro del material nos encontramos con esta frase: lo ético no solo debe estar en el acto quirúrgico en sí, o en lo que sucede en el quirófano, y ni siquiera en la cirugía como profesión. Lo ético debe estar en toda la vida y conducta del cirujano, de modo que todos sus actos profesionales y no profesionales sean éticamente válidos. Así que bueno, reconociendo esta frase y a modo de agradecimiento, le vamos a ceder la palabra. Voy a dejar de compartir y vamos a permanecer atentos a su presentación, doctor Fernando. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Gerardo, por la amable invitación de ustedes a participar en estas tertulias bioéticas del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. El honrado soy yo con la invitación que ustedes me han hecho, y voy a hacer un resumen
de el texto que me habían solicitado y referencias al artículo que le había enviado en esta ocasión a petición de Gerardo y de Silvia, un artículo actualizado y reformulado de alguna manera de otro que había escrito hace ya algunos años, referentes a los temas éticos en la cirugía. Vamos a topar 3 puntos, vamos a hacer 3 acápites en esta presentación. Una introducción corta, luego hablaremos de algunos elementos que caen dentro de lo que se llamaría pues la ética quirúrgica. Dentro de ellos tal vez hemos sacado aparte aquel tema de la responsabilidad del cirujano, la cirugía innecesaria, y luego haremos un corto colofón para dejar ya abierto el foro para los comentarios, para las preguntas, más que nada para el conversatorio, porque entiendo que estamos en esto, no estamos en un conversatorio en el cual vamos a intercambiar criterios, opiniones, experiencias que todos ustedes los tienen y seguramente muchos de ustedes más que yo. Vamos a comenzar por tratar de referirnos a una de las múltiples definiciones de la ética. Ricoeur decía, por ejemplo, que la ética tiene como objetivo realizar el análisis de la dimensión moral humana en toda su complejidad. Efectivamente, eso es así. Y de aquí, de la ética, surgen estos principios que nos ayudan a tomar decisiones para saber si es que lo que estamos haciendo será moralmente correcto, moralmente incorrecto. Cuando hablamos de la ética en medicina, especialmente en medicina occidental, hay que recordar siempre al juramento hipocrático, ¿no? Alrededor del 400 antes de Cristo, este juramento que de hecho sabemos nosotros no fue escrito por Hipócrates como tal, sino que es producto de la escuela hipocrática en la Grecia clásica, nacida pues en la isla de Kos. El juramento hipocrático entonces inicia, digamos de alguna manera, la incorporación de la ética al ejercicio de la medicina occidental. En la cirugía tenemos que adentrarnos en aquellas dimensiones definitivamente éticas, porque en cirugía lo que hay es una clara invasión física, una invasión real del cirujano al cuerpo del enfermo. Y esto sucede porque hay... Fernando, perdón. ¿Podés acercar un poquito el micrófono, levantar un poquito el volumen porque se escucha un poquitito bajo el volumen? Perdón, ¿eh? Espérate, déjame ¿Sí? arreglar esto de aquí, Sí. a ver si nos vemos mejor. Muchas gracias. A ver, ¿cómo estamos allí? Mejoró. ¿Estamos mejor? Sí. Muchas gracias, muy amable. Correcto, muy bien. Entonces decía que en cirugía hay una dimensión ética, ¿no? Por aquella invasión que existe por parte del cirujano al cuerpo del paciente. Entonces hay una relación de causa a efecto. La causa sería una patología quirúrgica, digamos una apendicitis aguda. Y a consecuencia de esta apendicitis aguda se hace imprescindible un acto quirúrgico, que es un efecto de la causa anteriormente dicha. Por supuesto, este acto quirúrgico, a su vez, va a tener también efectos secundarios, va a tener secuelas, va a tener consecuencias. Entonces, en esta dimensión ética, tenemos que hacer necesariamente referencia a aquellos famosos principios de la bioética desde el planteamiento de Georgetown sobre, en un primer momento, beneficencia y no maleficencia, buscando ese necesario equilibrio. Si la cirugía es una invasión corporal, porque es así,
Parecería entonces que es faltarle al respeto a la integridad del paciente, invadirlo. Y esto contradeciría, pues, el lema hipocrático del primum non nocere, ¿no es cierto? Del primero no hacer daño, que sabemos que fue una de las más antiguas normas morales de la práctica de la medicina. Sin embargo, esto no es así, por lo que vamos a seguir comentando. Un elemento interesante que Anne Bock nos presenta en un artículo de hace tiempo ya, decía que los cirujanos debemos separar el alma del cuerpo. Y curiosamente, el cuerpo lo califica como un objeto, entre comillas, que puede ser invadido para ser curado, para poder ser curado. Y el alma es aquella parte interna, aquella parte humana, que tiene que ser considerada para que sea respetada, para que sea protegida. Todos quienes trajinamos en la cirugía de las épocas actuales, nos damos cuenta de que hay una muy rápida evolución de esta especialidad, de este arte, porque pasamos de la cirugía tradicional invasiva, en la que por lo menos la gente de mi generación fue formada, y luego tuvimos que pasar a la cirugía laparoscópica, invasiva también, por supuesto, pero en menor intensidad, por eso se llamaba la cirugía mínimamente invasiva. Y hoy estamos en cirugía robótica. Todos estos avances nos presentan desafíos técnicos, desafíos éticos, que cada vez son definitivamente más complejos. Y ahora, digamos, inclusive a la época en que la inteligencia artificial, la famosa IA o AI en inglés, ha irrumpido también en la cirugía. Y esto es muy importante en la educación quirúrgica y en la investigación, como se ha demostrado por los trabajos de algunos autores. El segundo acápite al que quiero hacer yo referencia es aquel de la ética quirúrgica en general. Dentro de esta ética quirúrgica vamos a hacer algunas reflexiones. Sigo citando a Anne Bock, esta neurocirujana francesa, cuando ella decía que la ética quirúrgica va a estar asentada en 3 ejes que corresponden a las realidades de la cirugía. El primero, que la cirugía es una disciplina orientada a la acción, a diferencia de otras especialidades médicas que probablemente son un poco menos activas, por llamarlas de algún modo. Un segundo punto, una segunda realidad, es que sobre el cuerpo humano hay que hacer un trabajo directo. Y este trabajo directo tiene que estar rebosante de ética, tiene que estar impregnado de ética. Y un tercer punto sumamente importante y en el cual muchas veces no se repara en los ámbitos quirúrgicos, es aquel de la relación. Una relación humana que dice Bock, con razón, que sin esta relación humana la destreza técnica de la cirugía sería. Y esto lo hemos vivido todos en un momento dado y en estas épocas actuales cada vez más, cuando en muchas ocasiones, y esto les habrá pasado también seguramente a varios de ustedes, que el cirujano no conoce al paciente antes del acto quirúrgico. A veces cuando llega directamente al quirófano y el paciente está dormido, cubierto de campos operatorios, y solamente está limitando un cuadrito de su piel por donde el cirujano tiene que trabajar. Y después de terminada la cirugía, muchas ocasiones inclusive el cirujano no vuelve a ver al paciente. No vuelve a ver al paciente. Entonces, esto sí es un elemento muy importante, porque sin la relación humana, la destreza técnica de la cirugía se ve indudablemente opacada.
Así pues, el núcleo de la ética quirúrgica, como en la relación general de un médico con un enfermo, tiene que ser una relación cirujano-paciente adecuada. Hay muchos problemas éticos que se presentan en el ámbito quirúrgico y que han sido enumerados por diferentes autores de diferentes maneras. Unos, solamente por citar unos pocos, entre otros. Problemas cuando hay de tomar decisiones en pacientes terminales, cuando hay que discutir sobre la incertidumbre de los resultados de un acto quirúrgico, los problemas clásicos del consentimiento informado, en el cual inclusive hay que considerar este rechazo de intervenciones quirúrgicas, que son indudablemente beneficiosas, pero que los pacientes, por razones que tenemos que adentrarnos a conocer, simplemente no las aceptan. Los problemas de comunicación con los pacientes y los familiares que entran dentro del campo de estas inadecuadas relaciones que hemos hablado. Y por supuesto, aquellos relacionados a la tecnología, como ya hemos visto en esa evolución desde la cirugía tradicional invasiva a lo que he mencionado antes, la cirugía robótica. Bock tiene una frase interesante en este trabajo que estoy citándoles, que dice que la cirugía moderna es el lugar donde la ciencia se convirtió en tecnociencia y el lugar donde el conocimiento se convirtió en poder. Para conversarlo en el transcurso de esta reunión. Todos conocemos que hay elementos necesarios para ganarnos la confianza de los pacientes, y en cirugía no es una excepción. Tenemos que tener muy en cuenta la empatía, la congruencia de nuestras actitudes, de nuestros gestos, de nuestras palabras, la aceptación positiva de las opiniones de los pacientes, el respeto a su dignidad y a su condición humana. No adoptar actitudes mesiánicas, estimados amigos, porque esto en cirugía no es poco común. Llega el Mesías a solucionar los problemas del paciente y luego de estas intervenciones que en ocasiones no tienen el éxito esperado, esa actitud mesiánica termina siendo una completa falsedad. En Ecuador y probablemente en varios países de Latinoamérica, especialmente en los ámbitos campesinos, cuando luego de un trabajo laborioso del cirujano se logra la recuperación de un paciente, el paciente o los familiares le agradecen, muchas gracias, muy doctorcito. Doctorcito, después de Dios usted. En nuestro campo ecuatoriano, en el agro, es muy común esta frase, después de Dios usted. Entonces, ¿esto qué significa? Que el acto quirúrgico no solamente tiene que tener destrezas, inclusive si queremos llevarlo un poco más allá, no sé si con exageración, debe tener, digo yo, la sublimidad de un acto litúrgico. Porque el paciente está poniendo literalmente su vida en nuestras manos. Otro punto a resaltar entre lo que tendríamos que conversar posteriormente, las relaciones entre los colegas cirujanos. Estas relaciones deberían estar basadas en la solidaridad, en el respeto, en la lealtad, en la confraternidad, en el afán de compartir los conocimientos, cosa que no siempre sucede. Los cirujanos, y este es uno de los temas, uno de los, llamemos, conceptos que más me gusta insistir, especialmente en la formación de los cirujanos jóvenes que han estado a nuestro cargo a lo largo de todos estos años. Los cirujanos debemos estar obligados a una ayuda recíproca y a una asistencia.
Porque hay varias circunstancias en las cuales necesitamos esta ayuda recíproca. Situaciones de diagnóstico difícil. Estas cuestiones abdominales agudas que no siempre nos quedan muy claras por más estudios y más exámenes complementarios que hagamos. A veces necesitamos una asesoría para tomar una decisión. Y también, por supuesto, cuando en el quirófano, y supongo que dentro del auditorio, habrán varios especialistas en ramas quirúrgicas, que a todos nos ha pasado cuando en el quirófano tenemos complicaciones, el acto no va como nosotros desearíamos, y entonces allí qué bien nos queda una mano para ayudarnos a solucionar este problema. A veces decimos, necesitamos ojos frescos, porque cuando estamos en complicaciones, a veces se nos nubla el pensamiento, nos aturdimos, y ojos frescos que vienen desde afuera nos hacen notar a veces que estábamos yendo por un camino equivocado. Esto hay una serie de anécdotas que podemos conversar luego de este corto resumen. Circunstancias especiales en cirugía. Hay veces en que un cirujano tiene que ser sustituido por otro, por una causa de fuerza mayor. A veces desde el preoperatorio, a veces inclusive en el transoperatorio. El cirujano que está sustituyendo debe tener muy claro que la sustitución es para ese momento y para ese caso específico, a menos que se diga lo contrario. Lo que no es éticamente aceptable es la sustitución de un cirujano por otro con el afán de engañar. E inclusive, y eso yo les puedo comentar porque en una ocasión me tocó observar esto, había un especialista endocrinólogo clínico que les decía a los pacientes, yo lo opero. Entraban al quirófano, el doctor endocrinólogo clínico entraba al quirófano, claro, vestido, con su gorrita, con bocas, etcétera, dormían al paciente, él salía del quirófano y entraba un cirujano, realmente cirujano, que intervenía quirúrgicamente. Y luego se suponía que era el doctor endocrinólogo clínico el que había operado. Miren ustedes. Es éticamente inaceptable también una sustitución sin conocimiento y sin consentimiento del paciente o de los familiares. En otras circunstancias puede suceder que las destrezas del cirujano que está a cargo de un caso están por debajo de lo que se necesita en ese momento para ese tipo de intervención. Entonces, es muy ético, con el conocimiento del paciente, invitar a otro cirujano que tenga aquellas destrezas. Y lo que se debe hacer es expresar claramente quién va a llevar la dirección del acto quirúrgico, quién va a ser el asistente. Cuando hay práctica privada de por medio, los honorarios tienen que estar por cuentas separadas, porque con esto se evita la famosa y antiética costumbre de la dicotomía de los honorarios. Y el cirujano que fue llamado debe proteger el prestigio de quien lo invitó. Eso es muy importante. Vamos avanzando ya para la parte final de lo que yo quiero presentarles y luego para abrir, pues, escucharles a ustedes sus muy ricos criterios. El cirujano responsable desde el punto de vista legal, tanto civil como penal, que en el momento actual es definitivamente un imperativo jurídico y social del cirujano. Así como todos los profesionales, los cirujanos tenemos que responder por los perjuicios cometidos, voluntaria o involuntariamente, en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Por qué nos puede pasar? Nadie está libre de tener algún tipo de evento no deseado en el transcurso del manejo quirúrgico de un paciente. Nuestros maestros nos decían aquí que el cirujano que dice
que jamás ha tenido ninguna complicación ni le ha pasado nada malo, o es que está mintiendo, o es que no opera nunca. El cirujano no debe incumplir el contrato que está implícito en todo acto quirúrgico. Y eso he subrayado, he puesto acá en letras bastardillas y resaltadas. Una asistencia médico-quirúrgica es un contrato de servicios con una característica peculiar. Es una obligación de medios y no de resultados. Esto no lo voy a profundizar hoy. Yo quiero dejarlo para el diálogo posterior. Y vamos entrando en los últimos acápites. Y no he querido dejar de mencionar muy claramente la cirugía innecesaria, que es un mal. Es una, en ocasiones se ha vuelto hasta una epidemia, por llamarlo de alguna manera. La cirugía innecesaria puede ser calificada como tal, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista técnico quirúrgico. Y digamos que la cirugía innecesaria, propiamente dicha, estaría relacionada con esto, que se efectúe sin beneficio del paciente, la que vaya en contra de la no maleficencia, provocando un daño voluntario al paciente. Porque nosotros sabemos todos que la no maleficencia es no provocar daño voluntario. Porque en el transcurso de cualquier atención médica o quirúrgica puede producirse daño. Inevitable, involuntario. Ese no violenta la no maleficencia. El otro es el que violenta la no maleficencia. También la cirugía necesaria es la que iría en contra del principio de justicia y la que inclusive puede alterar, afectar ciertas normas, como las del consentimiento informado, incluyendo la de la veracidad. Hay un interesante artículo de hace ya bastantes años, publicado por la Universidad Autónoma de México, por Federico Torres, donde habla de los factores que contribuyen a la realización de cirugías innecesarias. Y en esto, solo por mencionar unos pocos, la intención de lucro, las fallas en el diagnóstico, a veces hasta las exigencias de los pacientes, esto de acortar el tiempo de la curva de aprendizaje, esto de las modas, de las costumbres, aquello de la medicina defensiva, que es tan común en otras latitudes, probablemente, entre comillas, más desarrolladas, y que a veces inclusive se diga que la cirugía innecesaria es un mal menor. Mucho para discutir de este tema. Y un acto quirúrgico, entonces, digamos que desde el punto de vista ético específicamente, sería calificado como innecesario en estas circunstancias. Uno, cuando se ha probado que el acto no tuvo fundamento en indicaciones médicas. Dos, cuando no se hizo una buena valoración de las necesidades físicas, emocionales, sociales, ocupacionales, profesionales y hasta económicas de un paciente. Tres, si es que se demostró que la actuación del profesional fue con falsedad, con malicia, para inducir aceptación de la cirugía. Y peor si es que hubo alguna forma de coerción. Un cuarto punto, cuando se indujo la aceptación de una tecnología quirúrgica moderna, especialmente para poder recuperar inversiones. Esto también pasa, y ustedes lo saben. Esto, entre comillas, se llamaba la cirugía vendible. Quinto, cuando el acto se ha enmarcado en un protocolo de investigación que no está apegado a los derechos del paciente y a las normas éticas internacionales que rigen la investigación en humanos. Y sexto, tal vez la más grave, cuando se engañó, cuando se aplicó, cuando se indujo por la pura intención de lucro, pues esto implica una actitud dolosa. Dolosa. Llegando al colofón,
En esta diapositiva está lo que Silvia con generosidad había recogido para ser parte de la presentación de quien tiene el gusto de estar con ustedes ahora. Y lo repito, lo ético no solo debe estar en el acto quirúrgico, ni en lo que sucede en el quirófano, ni siquiera en la cirugía como profesión. Lo ético tiene que estar en toda la vida y conducta del cirujano, de modo que todos sus actos profesionales y no profesionales sean éticamente válidos. ¿Cuándo surgen actitudes alejadas de la ética en la cirugía? Cuando la ciencia y la tecnología rebasan al humanismo. Cuando la ciencia y la tecnología no crecen a medida de las necesidades de los seres humanos, sino de otros intereses, muchas ocasiones proternos. Cuando el imperio de la máquina es más poderoso que el del hombre mismo. Y cuando se considera, en la época en que vivimos, que solo se puede servir a un paciente a través de tecnología de punta. Todo lo demás aparentemente sería obsoleto, cosa que sabemos que no es así. Entonces, amigos, el mayor desafío actual de la profesión médica, a mi modo de ver, no es tanto el acceso al conocimiento. A veces el conocimiento la cantidad de conocimientos nos apabulla. Podemos obtener conocimientos de los textos, de los libros, de las revistas, de los journals, del Google académico, del Internet, de todo. Otra reflexión importante. El paciente no es solo una colección de signos, síntomas y procesos patológicos. El paciente es una persona, es un individuo que tiene emociones, sentimientos, vivencias, problemas y sus propios valores morales, por supuesto. Entonces, yo considero que es imprescindible para el cirujano actual interiorizar y aplicar los principios bioéticos modernos para este ejercicio del arte de sanar con las manos, del griego keiros, mar, y del ergon, obra, el arte de sanar con las manos que llamamos cirugía. Termino con esta frase de Al-Razi, un médico árabe del siglo X. La medicina, decía Al-Razi, es un arte que se lleva en el corazón. Decir frases agradables es tarea de la boca, mientras que ayudar y ser útil es labor del corazón. Gracias por su atención. Bueno, excelente presentación, Fernando. Nos abrió, para los que somos cirujanos, o que padecemos a veces alguna práctica quirúrgica que nos puede pasar de un lado y de otro, pero la verdad que fue un interesante compendio y interesante, clara ejercicio de la profesión del cirujano, que no siempre de la bioética miramos esa mirada particular sobre esta especialidad, ¿no? Me parece que nos debíamos una reflexión sobre esta especialidad. Y creo que tu mirada, digamos, nos permite de alguna forma ver también lo que pasa al cirujano, ¿no? Porque el cirujano se enfrenta a estas situaciones que a veces resultan complejas, y esto por ahí, lo que vos decías, que a veces está solo y necesita del compañero, pero los cirujanos también hacemos guardia, y en la guardia a veces tenemos que resolver las cosas más solo, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante escucharte, así que bueno, abrimos primero el juego antes de que yo siga hablando, porque bueno, yo a veces me pongo a hablar y me resulta difícil parar, pero bueno, abramos el juego para que todos puedan participar, hacer una reflexión. Esto es tertulia. Tertulia significa bioética dialogada, o sea, en el cual podemos explicar, podemos dar una apreciación personal, podemos hacerle preguntas a Fernando, como para que de alguna forma
construyamos y comprendamos más la bioética del cirujano en la actualidad, con las consideraciones que dio Fernando. Así que bueno, primero abrimos el juego. Y gracias, gracias a mí. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de empezar primero agradeciendo profundamente a Fernando por ser tan generoso, porque a veces uno que no tiene esa profesión no ve los pormenores que atraviesa un especialista, en este caso de la cirugía, que se encuentra con desafíos diferentes a otros que tenemos distintos miembros del equipo de salud. Así que fue muy enriquecedor escuchar esta presentación, escuchar estas palabras. Muchas gracias, Fernando. Esta mirada ética sobre los actos que llevan adelante los cirujanos, y siendo que, bueno, se trata de personas, cada uno en su mundo y es tan diverso. ¿Cómo toman sus colegas cirujanos esta mirada de valoración ética sobre los actos que comparten? ¿Ha recibido algún comentario a favor o en contra, alguna sugerencia con respecto a mirar desde la bioética los actos que hacen los cirujanos? Pues ha habido de todo, estimada Silvia. Ha habido gente que realmente se ha puesto a pensar y dice, pues mira que no me he fijado en ciertas cosas. Creo que tú tienes razón en determinados asuntos. Hay otros en que piensan que, no, sí, esto es importante lo que tú dices, pero no, lo de la ética es más importante en otras especialidades. Nosotros pues somos hombres de acción, nosotros entramos, siempre buscamos el beneficio del paciente. Sí, pero muchas veces, mi amigo, no conversas ni con el paciente, pues. Entonces tienes que comenzar por eso, ¿no? Comentábamos en algún momento de la presentación, les decía yo, que en ciertos ámbitos en que hemos estado haciendo visitas, pasantías en diversos países, porque un poco ha sido ese el gusto nuestro de cada que vamos por cualquier situación de algún congreso médico, en fin, siempre tratamos de quedarnos unos días más visitando a los amigos, que siempre en estas profesiones tenemos amigos en todo lado, ¿no es cierto? Entonces a hospitales, nos invitan a los quirófanos, observamos básicamente, porque no se puede hacer otra cosa más, como es lógico. Y allí se observa que mientras más complicada es la situación especialmente de tipo demandas judiciales, los cirujanos toman cada vez más recaudos. Y entonces ahí se van por la parte de la medicina defensiva, ¿no? Hacen todo lo que sea posible, de hacer como exámenes, de ahí tratan de que el consentimiento sea de alguna manera seguro, aunque muchas veces no lo toman ellos, lo toma cualquier otra persona, y simplemente se dedica al acto quirúrgico en tal, a la habilidad, pero el resto no. Lo que hemos tratado más bien nosotros acá, desde nuestra acción de la docencia, es ir formando a los médicos que están en la especialidad de cirujanos generales para que vayan poco a poco asimilando, incorporando estas cosas, porque no lo pueden, no se les puede pedir que lo hagan ya cuando están con el título en la mano, pues no es cierto. Tienen que formarlo, primero desde que son estudiantes, tienen que tener muy claro el panorama. Y luego cuando están formándose, ya como cirujanos, hay que comenzar a tratar cada uno de estos temas. Yo creo que hemos logrado bastante. Muchos de los colegas en ocasiones nos encuentran en alguna clínica privada, en algún sitio, nos saludan y nos dice, doctor, usted nos dio clases de bioética cuando estábamos en el posgrado, y dice, qué gusto de ver, siempre me acuerdo de usted por tal y tal y tal cosa. Entonces yo digo, cuando hay un solo alumno que le dice, doctor, me acuerdo de usted por tal cosa, y yo lo estoy practicando, consideramos que el trabajo está hecho. Y esperamos que sean muchos más. Entonces, eso es en verdad, Silvia.
Hemos recibido buenos comentarios, pero también hay gente que todavía lo toma como de ladito, ¿no? Como dicen, no lo niegan, por supuesto, pero no le dan la importancia que se debe y eso no deja de ser lamentable. Pero eso no hace que uno baje los brazos y siga por el camino que considera correcto. A veces podemos perder una batalla, pero no perderemos la guerra. ¿Sí? Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay un tema que tocaste, Fernando, que me interesa, porque realmente la situación, como vos explicaste, el crecimiento de la tecnología, genera el tema este de la cirugías innecesarias. Me parece que merecemos a pesar de que vos hiciste una muy buena síntesis, como para tener la mirada sobre eso, sobre todo tocando el aspecto de la deshumanización del paciente en concreto, las tecnologías, sería tal vez bueno que nos tomemos un poquito más de tiempo como para chequear un poco, si te parece, porque me parece que el tema que tocaste es un tema que hoy se ve con mucha frecuencia, sobre todo con la utilización de tecnología, ¿no? Sí, efectivamente, Gerardo, habíamos situado una serie de factores que pueden conducir a las cirugías innecesarias. Y tal vez uno de los más frecuentes y lamentables es el tema donde entra la parte de los dineros, ¿no? Las intenciones de lucro inapropiado, de lucro indebido, hacen que al paciente le pongan un panorama, pero desolador, pues, ¿no? Entonces le dicen, por ejemplo, a ir recordando circunstancias que han pasado a lo largo de los tiempos, que un paciente llega al hospital público donde laboraba y le dice, ¿sabe, doctor, que tenía un dolor aquí en la parte baja del abdomen? Y me fui a una clínica privada, un hospital privado pequeño que hay por allí. Entonces me dijeron que tenía apendicitis y que tenía que operarme. Entonces yo, como no tengo plata, dije, bueno, entonces voy a tener que irme al hospital público porque era un afiliado a la Seguridad Social acá en Ecuador. Entonces le dijeron, no, no, usted no puede moverse de aquí porque usted está gravísimo. Si usted sale de aquí, cruza la calle, se muere. Y nosotros no nos responsabilizamos. Llamaron a los familiares, le dijeron, el señor está muy mal, tiene que ser operado, pero aquí en 5 minutos. Y pues bueno, quienes somos cirujanos generales y trajinamos por ese campo, sabemos que ni siquiera cuando el paciente ya está en una peritonitis declarada, se muere en 5 minutos, ¿no es cierto? Si nos da tiempo para llevarle al quirófano. Pero estas cosas pasan, ¿no? Lo mismo el tema, y Gerardo decía lo de la parte tecnológica. Eso es algo que se está dando mucho actualmente, por lo que decíamos, ¿no? Ha evolucionado tan rápidamente la cirugía, que cuando llegamos a los temas de la laparoscópica invasiva, mínimamente invasiva, la robótica, etcétera, entonces esa tecnología le venden al paciente como la única solución. Entonces le dicen, no, esas cosas, si alguien le dice que usted tuvo, por decir algo, 3, 4 cirugías anteriores, seguramente muchas adherencias en la cavidad abdominal y probablemente no es muy conveniente hacerle una cirugía laparoscópica, porque aquí no, en Ecuador no contamos con muchos centros que tengan robótica, ¿no? Entonces hay que hacerle una laparoscópica, y proponen una laparoscópica, pero dicen, no, no, no conviene mucho, mejor hay que hacerle de una vez una cirugía abierta, y uno trata de explicarle. El mismo paciente le dice, no, pero doctor, ¿cómo? Pues dice, si eso así era antes. Ahora ya se hace esa de la laparoscopia, esa que dicen por el ombligo, esa que le dicen la cirugía láser. Usted no sabrá hacer eso, doctor. Claro, pero es que no. A mí me dijeron que eso es lo que hay que hacer. Entonces, cirugía vendible, ¿no? Recuperar inversiones. Un equipo robótico cuesta millones de dólares. Y entonces hay que irle sacando la circunstancia. En otras ocasiones también las exigencias propias de los pacientes. No sé si hay en el auditorio
gente de la ginecología y la obstetricia. Pero cuando se trata de que se conduzca un parto, ¿no? Por vía vaginal, muchas veces las pacientes mismas dicen, no, 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 doctor, yo quiero la cesárea. Se trata de explicar, esto no es necesario, pues, ¿no? Esto por la vía vaginal, no, no, dice el doctor, no, yo quiero la cesárea. Entonces es una exigencia del paciente que transforma de todas maneras, se transforma de todas maneras en una cirugía innecesaria. Y a veces el ginecólogo, pues, tiene el espíritu correcto de decir esto no se debe hacer, pero en otras son así. De esto también anecdóticamente recuerdo, teníamos un colega que le encantaba hacer las cesáreas, no le gustaba pasar 6 o 7 horas al lado de una paciente que daba a luz. Entonces, en una ocasión llegó al hospital una paciente de él y se le notificó, pues, que venga. Entonces dijo, ya voy, dijo, ya estaba. Programada estaba la cesárea, yo ya voy enseguida. Por alguna razón se demoró y la paciente dio a luz. Entonces, cuando llegó, le dijeron, ¿qué pasó? Ya dio a luz, sí, doctor, disculpe, se complicó con parto normal. Fíjense en ustedes. Pero es De esto hemos vivido lamentablemente, muchas cosas. Qué ironía. lamentablemente es lo que a veces ocurre. Pero bueno, vos graficaste muy bien este tema que tal vez trae a colación la tecnología y la autonomía. O sea, a ver, porque la tecnología que va avanzando, que nos está ofreciendo, también tiene una promoción desde la industria y que los pacientes al conocer inducen también. O sea, hay una inducción de algunos profesionales para algún procedimiento, por algún, como dijiste generosamente, digamos, recuperarlo, la inversión, pero bueno, para dar una palabra, pero bueno, podemos darle muchas acepciones al punto ese, pero también está el otro hecho, ¿no? De que los pacientes, como bien decías, te piden sin información, ¿no? Entonces, me parece que es interesante plantear esta relación entre la tecnología que va avanzando y el otro punto que es la información que los pacientes tienen y que nos reclaman, ¿no? Y que, viendo desde alguna corriente bioética, tanto la principialista como la personalista, la verdad es que cuando uno habla de ética de mínimos, del principialismo, yo a veces tengo que dejar la autonomía de lado en pos de la no maleficencia. Entonces, como bien decías claramente, si yo tengo una paciente que ya tiene una operación previa, por las bridas que puedo tener, la laparoscópica no es lo mismo que un abdomen que no está operado antes. Y ese riesgo puede complicar algo. Entonces, en pos de la no maleficencia, yo dejo la autonomía. Así que bueno, ese es por la mirada del principialismo. Y por la mirada del personalismo está la otra cuestión, ¿no? Uno tiene libertad para elegir, pero también con responsabilidad. Y eso depende de información. Y la información en las redes o en Google no es completa, adecuada, transmitida como vos claramente estás informando. Lo tenemos entre el auditorio, Fernando, que lo presento, Jorge Manrique, cirujano, es un cirujano de mucha trayectoria, presidente de varios comités de bioética en el Gran Buenos Aires, miembro activo de una academia dentro de nuestro ejido médico acá, que siempre trabajando con temas de bioéticos permanentemente, y tenemos la suerte de que siempre nos acompaña. Pero él es un cirujano general, ¿no? Así que tal vez sale algún comentario útil para disparar la discusión. Jorge, si querés, Sí. te damos la palabra. Buenas noches a todos. Recién logro la comunicación más o menos lógica. Espero no reiterar nada de lo que haya dicho el doctor, mucho gusto, pero yo creo que el cirujano es un médico como todos los demás, no es muy diferente, excepto que toma con el paciente una relación específica diferente, distinta, diferencial. Es el que va a invadir al otro, es el que se va a meter en la intimidad del otro, es el que va a conocer secretos que ningún otro va a conocer, las imágenes y todo lo demás, pero queda muy lejos
del conocimiento común que eso se acerque tanto a la parte interna de un paciente. Y por eso los cirujanos después terminamos endiosados muchas veces o sepultados, muchas veces de acuerdo a nuestros resultados, cosa que la verdad que no correspondería. A partir de ese lugar que nos concede la relación con el paciente, por ese endiosamiento que no nos corresponde, muchos cirujanos estamos olvidando que somos médicos. Y entonces estamos cometiendo la mayoría de los pecados, errores que nos contaba el doctor Arroyo. Y me parece que eso es cada vez más frecuente. Y no es que esté haciendo una crítica destructiva de la sociedad en la que vivo, sino que la consulta de las publicaciones internacionales muestra exactamente lo mismo en todo el mundo. La aparición del profesionalismo como movimiento internacional muestra exactamente eso a título médico, pero se subrayaría con los cirujanos, porque el robot o la laparoscopia nos ponen cada vez más lejos del contacto con el paciente. La computadora nos da un montón de instrumentos, sin embargo, nos aleja del contacto ese que se reclama, del examen físico, de dar la mano, de concederle 2 minutos de un cara a cara, y el fast track de la nueva cirugía, donde los pacientes permanecen poquitas horas internados, cuanto menos mejor, cuanto menos más se paga, cuanto menos más prestigio. Entonces hace que el cirujano esté cada vez más lejos. Y a mí siempre se me prende el recuerdo de un artículo que salió, alguno me podrá ayudar alguna vez para que yo encuentre esa cita que nunca puedo recuperar, que salió un fin de año en la revista Time, donde una de las imágenes era un periodista en el medio del desierto y estaba hablando de alguna de las guerras que estaban sucediendo en ese momento. Pero el artículo, que se llamaba The New Revolution, hablaba de una medicina estadounidense de grandísimos éxitos, con pacientes muy satisfechos de lo que habían recibido como medicina y muy insatisfechos con el médico que los había tratado. Decía, yo al médico que me trató no sé quién es. No sé, a mí no me trató un médico, me trató una institución. Entré por una puerta, me hicieron 700 cosas y 2 días después salí bien. Yo estoy satisfecho, volvería. ¿Y quién te atendió? Ah, no sé quién es. Bueno, ese no sé es el que después se paga con las demandas y es el que después se paga en la calle cuando dice médico, yo no sé quién es el médico. Es ese que estaba detrás de la máquina. Es el que no me dio la mano. Es el que no me explicó. Es el que me hizo firmar un consentimiento informado a la puerta del quirófano. El que no explicó todas estas cosas. Entonces yo creo que ahí es donde este esfuerzo bioético, yo tenía por ahí algún dibujito de Quino que decía, tal vez todo esto sirva para que la letra con sangre entre, no con sangre quirúrgica, sino con la picazón que produce el análisis de todas estas cosas que estamos viendo y que se alejan de su ideal que el doctor Arroyo ofrecía. Y lo estamos viendo en lo público y en lo privado. Y eso duele. Perdón, doctor, que fui demasiado bocón. No. No. Muchas gracias su No. comentario, doctor Esa Martínez. es justamente la idea de este encuentro, que podamos participar con una reflexión, porque la idea siempre es que en la discusión o en la presentación nos surja una idea nueva en la cual podamos plasmar, podamos seguir avanzando en nuestro conocimiento de la bioética y que nos pueda abrir un panorama de trabajo más adecuado, ¿no? A nivel personal y a nivel también, digamos, de cuando trabajamos o no a través de un comité de bioética, que es la otra opción que tenemos, ¿no? Entonces, nos estamos formando. Estas tertulias nos sirven para seguir en la etapa formativa que nunca se acaba, igual que la profesión médica, ¿no? Siempre estamos aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevas vías de atención, nuevos medicamentos. Bueno, también la bioética necesita tener esta mirada y por eso convocamos distintos especialistas que nos van mes a mes dando una mirada particular sobre la especialidad. En este caso, la cirugía con esto, ¿no? Yo cuando estaban
de lo que decía Fernando y lo que decía Jorge de la mirada. A veces los pacientes, uno les dice medio coloquialmente, te conozco más que vos mismo, porque te conozco por dentro, cosa que vos no te conocés, salvo que tenga una imagen, pero no es lo mismo. Uno, al entrar en el otro paciente para resolverlo, es como que uno lo conoce de adentro, ¿no? Así que bueno, esto me parece que es interesante. Sí. Yo quiero volver a lo que el doctor Sí, Manrique Fernando, acaba dale. de hablar sobre la relación que efectivamente se ha echado a perder en la medicina en general, pero a los muchachos, tanto de los estudiantes de pregrado como de posgrado, les hacía yo la reflexión de que la relación del médico con el paciente es diferente según las especialidades, y eso es cierto. No es lo mismo la relación, por ejemplo, de quién maneja una enfermedad de estas crónicas no transmisibles, ¿no es cierto? Quién maneja la diabetes, quién maneja la hipertensión, que está viendo al mismo paciente por años y años, ¿no? Viene a los controles, le da la misma medicación, a veces le cambia. Entonces se hace una cosa bastante más familiar. Pero es una relación, llamaríamos, suave, Extendida. relación no tan fuerte. En cambio, la relación del paciente con el cirujano, o del cirujano con el paciente, es una relación diferente. Es una relación muy intensa en ocasiones, pero muy corta. Llega con un abdomen agudo, llega con un traumatismo abdominal. Entonces uno entra a la cirugía y le lucha 3, 4, 5, 6 horas, luego va a terapia intensiva, luego uno nuevamente le hace el seguimiento, hasta que finalmente luego de unos días sale, regresa, pasa a su habitación y luego se va. Es una relación corta pero intensa. Yo les decía a los estudiantes, es casi una relación extramarital, corta pero intensa, sin pensar en nadie, ¿no? No estoy mencionando a nadie. Entonces, es diferente de este clínico, de este médico internista, de cómo se relaciona, pero indudablemente los dos tienen una gran importancia. Y aquello de que también decía el doctor Manrique, los cirujanos somos también médicos. Una de mis frases a los estudiantes era esa: los cirujanos somos médicos que además sabemos operar. El cirujano que no es médico, primero, no es cirujano, es operador, que es una cosa diferente. Así como el anestesiólogo, que no sabe primero medicina, pero que da anestesia, es el dormidor, que también es diferente. Porque hay operadores y dormidores, ya vemos cirujanos y anestesiólogos. Bien. Interesante, un poco la bioética, ¿no? A ver, la verdad que es interesante, y por ahí cuando hablaba del dormidor y operador, también pensaba también en nosotros como especialistas en bioética, ¿no? Que también hay algunos que no me sale todavía la palabra que pueda comparar entre el bioticista y el no sé, pero puede ver que haya habrá que buscar qué nombre sería comparable con el dormidor y el operador para los bioticistas que a lo mejor no se preocupan, no estudian, no profundizan, no razonan y hablan. Que hay también, ¿no? Así que bueno, habrá que buscar qué terminología. Me pareció muy Hace muchos interesante. años, ¿Cómo hace se muchos llama? años, Gerardo, hace Sí. muchos años, alguien publicó que la bioética estaba condenada a muerte si se constituía en una torre de marfil. Porque si otra vez el bioeticista es un teórico puro, si se aleja de la práctica, si deja de ver en forma crítica, esa crítica que es la que permite que la ética sea la crítica de la moral, bien dignamente argumentada, por supuesto, entonces la bioética está condenada. Y lamentablemente es lo que pasa en muchísimas publicaciones que los alumnos destacan que lo que reciben en teoría no lo ven en la práctica. Entonces, sí, a mí me dieron un montón de clases de consentimiento informado y después vi al profesor fulano operar con consentimientos que firmaban en la puerta.
y no les habían explicado nada, o que no había ningún contacto con los pacientes. Entonces, esas cosas son las que desmerecen después la actividad bioética y que hacen que en muchos lugares la gente diga, se va a reunir el comité de bioética, otra vez van a perder el tiempo. Estos, con tal de perder el tiempo, se reúnen por cualquier cosa. Es que algunos se reúnen por cualquier cosa. Esa es la verdad, otros no. Bueno, crítico, hoy viene mal. No, está bien. No, pero es una realidad. O sea, a ver, lo planteas, está bien, y es una realidad. Digamos, no podemos ser bioticistas de oficina. Esto claramente, si no salimos y no estamos en el ambiente, nos resulta difícil. Por supuesto que hay que hacer un equilibrio, ¿no? A veces, a medida que vamos siendo más grandes, Vamos más lejos. y vamos activa, pero es decir, que no tengamos el conocimiento porque hemos vivido muchos años. Uno dice, llevo más de 35 años siguiendo la profesión. Bueno, no voy a... Es difícil que pierda esa mirada integral. Pero bueno, mientras la mantengamos me parece muy, muy interesante. Así que bueno. Bueno. Acá tenemos una pregunta. Acá en el auditorio que tenemos acá Sí. presenciales. Y buenas noches, doctora Arroyo. Me gustaría si nos pudiera contestar o contar cómo fue que eligió su especialidad. ¿Escuchaste, Fernando? No lo escuché muy bien, Gerardo. Y muy interesantes todas sus apreciaciones, por eso me interesaba saber cómo fue que usted eligió su especialidad. Si tiene algún modelo, seguramente humano, el cual le ha quedado fijado. Y también me gustaría preguntarle si alguna vez operando se encontró con que se dio cuenta que no era necesario operar, que era un error, o que había una información científica equivocada, que usted operando se dio cuenta que se está enseñando o se está dando una información equivocada. ¿Entendiste la pregunta? ¿Qué hizo después? ¿Se entendió ahora? A ver, primero creo que me preguntaba sobre cómo elegir la especialidad, ¿así era? Exacto. ¿Por qué? Vamos a comenzar por ahí. De hecho, no existían médicos, ninguno. Y algo que me comentaban mis padres era que uno de mis primeros juegos con un osito de peluche que yo tenía era ponerle inyecciones. Con lo cual ya el destino parece que estuvo trazado. Yo pienso que esta debe haber sido una de la reencarnación de las varias que he tenido, en la cual algún cirujano me poseyó el cuerpo, ¿no? Así que medicina de hecho seguía, y cuando estábamos en el tercer año de medicina, tuve un inquilino en una casa que mis padres tenían, él arrendaba un departamento, él era un residente de cirugía vascular. Y yo, estudiante de medicina, me llevó al hospital bajo su protección y comencé a ingresar muy subrepticiamente, por supuesto, al inicio. Y yo era la envidia de mis compañeros porque era el único que estaba andando en los hospitales cuando recién estábamos en tercer año de medicina. Y todavía estábamos en la parte de la fisiología y la parasitología y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí seguramente se fue inclinando la especialidad. Ahora, la segunda parte, entiendo que decía si me había encontrado tal vez en alguna circunstancia que me había dado cuenta que una cirugía podía haber sido innecesaria. Pues sí, pues sí. Y lógicamente es una de las cosas que pueden suceder en algunos de los casos cuando hay pacientes especiales en que la interrelación de la anamnesis, del examen físico, no es siempre pues tan fluida. Y yo recuerdo que este era un caso de una paciente que llegaba con un dolor abdominal muy importante, que se le preguntaban que de 1 al 10, ¿cuánto le duele? Decía 10, ¿no? Y que cuando se le intentaba palpar el abdomen, inmediatamente contraía el abdomen. Entonces decíamos, claro, no, pues aquí hay alguna cosa. Sin embargo, teníamos unas biometrías más bien ligeramente altas en glóbulos blancos, pero nada más.
¿no? Y sin embargo, era una paciente que insistía que ella tenía algo grave, que tenía algo grave. Entonces, teníamos muchas dudas. En aquella época no había laparoscopía, porque hubiéramos hecho seguramente algo de eso, ¿no? Actualmente, si tenemos alguna duda al respecto, primero metemos el laparoscopio por el ombligo y vemos qué mismo es lo que está pasando. Y si no pasa nada, pues lo retiramos y ya está. Pero en ese caso teníamos que intervenir y un poco a regañadientes, y por una presión hasta cierto punto del jefe de servicio, tuvimos que entrar y en realidad era un abdomen con órganos normales y lo que seguramente tenía fue una crisis muy aguda de colon irritable, porque luego era una paciente que había tenido, no lo sabía yo en ese momento, pues esas son las cosas que seguramente al inicio uno no profundiza. Tenía algún componente de psicopatología. Y pues ella necesitaba una intervención quirúrgica. Y vino al hospital buscando la intervención quirúrgica y la tuvo. Lamentablemente la tuvo. Pero salió muy bien. Se recuperó de la anestesia. Entonces pasamos la visita. ¿Y cómo está, doctor? Perfecto, muchas gracias. Por supuesto, no hicimos nada. ¿Qué podíamos hacer? Si alguien hubiera querido que le saquen el apéndice aunque se veía normal. Pero no lo hicimos, claro. Entonces, miren ustedes, esa es una de las cosas que a uno le pasan con el transcurso de los años y seguramente habrán muchas otras anécdotas más. Tú mismo, Gerardo, en el campo. Sí, seguro, seguro. Ya que ibas hablando, no recordaba alguna de ese tipo de situación. Sí, tenemos una pregunta acá en el auditorio. Sí, buenas noches, doctor Fernando. Le habla Capellán Casanova, reconocer como dice el libro sagrado, honra a quien merece honra. Y por su testimonio, creo que es un hombre que tiene una referencia y respeto hacia Dios, por lo que ha contado, que ha manifestado, y que sin duda se transparenta en su actitud de amor hacia el paciente. Muchos hablamos del amor al prójimo, pero cuando otros intereses, la codicia, el honor, hacen que se olvide, usted sin duda ha rechazado, por la ayuda de Dios, el caer en él. Así que lo quiero felicitar, usando y bendiciendo para bien de esta humanidad tan dolida y a la vez corrompida, lamentablemente, para que los valores cristianos puedan reinar en cada profesional. Justo no lo conocí. Y bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Lo escuché un poco intermitentemente, pero agradezco los criterios. Bueno, estamos teniendo algún problema con el ancho de la banda, no sé qué está pasando, hay alguna dificultad, se está cayendo. Hacemos alguna pregunta. Marco, pedí la palabra. Marco García, por favor. Si querés prender la cámara y contarnos tu pregunta o tu reflexión. Marco, prende el micrófono y si podés la cámara, así te vemos. Ahí está, ahí te podemos escuchar seguramente, Marco. Buenas noches, felicitaciones a Fernando. Yo quería que en relación a lo que le preguntaron a Fernando sobre si es que había realizado alguna intervención que de pronto no se llegó a justificar, yo quisiera contarles una experiencia en ese sentido, pero más bien por deficiencia en el tratamiento, no deficiencia, sino diría de cuando uno interviene. Yo soy traumatólogo, tuve una paciente con una fractura expuesta que no clasificaba para un Gustilo 3, que es 3C, que es automáticamente amputación, pero tenía una amplia destrucción ósea y de tejidos blandos, y en el afán de salvar, lógicamente, esto no se le hizo la amputación inmediato, pero esto se prolongó por mucho tiempo y finalmente terminó en amputación. Entonces, en ocasiones es bastante complejo determinar, o sea,
el límite en donde uno debe hacer algo más o algo menos. Entonces, yo les quería contar esta experiencia porque lo más probable que para esa paciente habría sido realizar la amputación directamente, porque posteriormente, después, inclusive, el paciente se aferra a mantener ese miembro inferior que no le sirve, que más fácil es adaptar una prótesis. Entonces, estas son circunstancias que se presentan, obviamente, en donde uno trata de hacer lo mejor en beneficio del paciente, con el principio de no hacer daño, pero que en ocasiones ese límite es muy difícil de establecer en ese momento. Eso es lo que quería yo aportar en esta presentación. Gracias. Gracias, Marco, por tu propuesta y animarte a contar esto, que a veces nos pasa. Justamente los comités de bioética podemos acompañar en esta decisión, ¿no? Si tenemos en el servicio un grupo que dice, bueno, no esto para apuntar, pero vos, en tu afán de poder brindarle o tratar de salvar el miembro, pensás una cosa distinta, en el equipo hay una mirada distinta sobre la situación, el comité de bioética te puede ayudar porque va a analizar integralmente las decisiones para tomar con esta paciente. Me parece interesante que puedas haber contado tu experiencia particular, porque a veces uno no se anima o no quiere. Me pasó con un tío mío, operado de dedo martillo, grande, diabético, se complicó, se infectó, lo ve el traumatólogo, lo espera, lo hace curaciones, entra con una sepsis y yo lo veo y le digo al cirujano, mirá, no espere más, hay que amputar estos dedos antes de que la gangrena continúe y termine con una amputación. Y el cirujano decía que no, al final terminamos operándolo el 24 de diciembre a las 6 de la tarde con una amputación parcial y a los 2 días estaba perfecto. Entonces, también surgen en el tema de la amputación o alguna cosa en particular, algunas dudas de la acción. Bueno, si no es una cosa de emergencia que podés convocar al especialista en bioética o al comité de bioética, me parece que es un camino muy interesante para ayudar a resolver una situación. Así que gracias por tu propuesta y sinceridad al contarnos este caso. No sé si Fernando quiere hacer algún comentario antes de que Jorge tome la palabra. Perdón, Silvia. Si quería agregar algún comentario antes de pasarle la palabra a Jorge. Sí, gracias, Marco. Marco García es un distinguido amigo, colega de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Aquí, de hecho, es miembro del Consejo Consultivo. Y con él hemos tenido, pues, largas participaciones en una serie de eventos donde discutimos todos estos asuntos y observando cómo ha ido evolucionando también, pues, ¿no? Porque nosotros sabemos que desde la época en que nosotros nos formamos, no teníamos pues a la mano los comités de ética que tenemos ahora, ¿no? Ahí teníamos que defendernos por nosotros mismos y que tenga la posibilidad de que con mejor voluntad, con el pensamiento más honrado, más honesto, poder hacer lo que se considere en beneficio del paciente, que eso es lo más importante. Esas son las evidencias que Marco lo ha contado muy bien, pues, y reflejan lo que la responsabilidad que finalmente tiene que asumir el cirujano en un momento dado. Muchas gracias. Sí, doctor Arroyo, muchas gracias. Ojalá la imagen de Guayasamín que usted tiene detrás no sea la expresión de lo que nos espera en el futuro. ¿Ok? Y muchas gracias. Bueno, pues doctor Manrique, usted es un entendido, según le veo, y me congratulo de que conozca a nuestro ícono de la pintura ecuatoriana, Guayasamín, que de todas maneras no deja de ser la inspiración para trabajar en esta profesión en la que nos manejamos. Bueno, perdón, nos estás dejando, Jorge, con tu conocimiento y con tus palabras, ahora Fernando, por lo menos a mí, y yo creo que a todos los que estamos acá, que nos expliques
y nos enseñes un poquito también algo sobre arte, ya que Jorge es un entendido en el tema los demás parece que nos falta un poco de conocimiento, así que Fernando, la verdad que sinceramente yo con Fernando en la Federación Latinoamericana de Bioética nos reunimos todos los meses en algún momento, desde hace 2 meses nos reunimos 2 veces por semana porque estamos detrás de un congreso de bioética que se va a realizar en Bogotá, Colombia. Pueden entrar en la página de FENAIBE, felaibe.org, o en la página de Javeriana, en Colombia, Bogotá. Es un congreso de bioética de la Federación, gratuito, es híbrido, presencial y a distancia, así que pueden todos inscribirse sin ningún problema. Pero bueno, todas las semanas nos encontramos, siempre veo la imagen y nunca se me ocurrió preguntarle el significado. O sea, se ve que el arte para mí corre por un costado, así que no voy a terminar esta reunión sin que nos cuentes por lo menos un poquitito el significado de la pintura. Perdón, Fernando, pero bueno, me parece lógico. Bueno, sí, en verdad, como el doctor Manrique lo sacó pues a la palestra el tema de Guayasamín. Osvaldo Guayasamín es un pintor ecuatoriano más conocido probablemente fuera del Ecuador que en el Ecuador. Es de ascendencia indígena, de hecho su apellido es más bien relacionado con la población indígena y que se fue formando de a poco y que tuvo un boom, llamemos, de sus obras en algunas colecciones en las cuales se especializaba en rostros y especializaba en manos. Yo tengo en otra parte de aquí del consultorio, algo que tal vez les podría mostrar, no lo sé, pero hay una época, una colección de pinturas de Guayasamín hechas alrededor de la década de los 60, 70 aproximadamente, que se llama la Edad de la Ira. Y entonces de lo que reflejaba en un momento dado era ese sentimiento interno que la población indígena tenía, porque como pasa en muchos países latinoamericanos, fueron bastante marginados, bastante pisoteados, bastante maltratados, ¿no? Y él a modo de protesta de esto, pues fue produciendo y fue tan impactante que terminó haciendo un mural, si no recuerdo mal, está un mural en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Es un gran personaje y gracias, doctor Manrique, por haber mencionado a Guayasamín en este auditorio. Yo lo utilicé recientemente para una charla sobre educación, donde Guayasamín ayudaba con sus caras y sus manos a reflejar la pena que la educación estaba dando en la Argentina. Bueno, un lujo. Esto me parece que es una hermosa síntesis de la bioética, en el cual atraviesa todos los estados. Mira, hablamos de educación, de el sufrimiento, en este caso representado en obras de arte que no conocía y que ahora aprendemos más. Me parece que habla de la riqueza y la mirada integral que tiene la bioética, ¿no? Salimos de una especialidad que puede parecer dura, como la cirugía, pero rehumanizada con la mirada que nos planteó Fernando y todavía más jerarquizada con la mirada del arte, ¿no? El arte desde los pueblos originados tan fuertes en nuestra Latinoamérica. Bueno, estamos llegando al final de la reunión. Quiero agradecer muchísimo a un gran amigo como es Fernando, que seguimos compartiendo y vamos a seguir compartiendo, si Dios quiere, mucho tiempo de trabajo en temas de bioética. Me falta solamente ir a visitarte a Ecuador, así que en cualquier momento lo haremos. Tal vez si en algún momento nuestro país sigue estando como ustedes el dólar 1 a 1, no sé, veremos qué pasa, Pero bueno, por ahora intentaremos. Así que te agradezco muchísimo.